Un saludo muy especial a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Hoy tengo un invitado, él se llama Gilberto Patiño, él es microbiólogo industrial y ambiental y nos va a hablar de un tema el cual está desarrollando hoy en día, que es los probióticos, cómo eso influye en la microbiota, o sea, en todas las bacterias que tiene nuestro cuerpo, y la importancia de tener un equilibrio de las bacterias intestinales para disminuir los síntomas, principalmente en los pacientes que tienen biopolímeros. Soy Edison Osorio, especialista en cirugía plástica y en retiro de biopolímeros. Bueno, entonces para comenzar, todos ustedes ya saben que de nuestro cuerpo o en nuestro cuerpo hay aproximadamente 2 kilos de bacterias. Eso es equivalente más o menos a 100 billones de bacterias conviviendo en nuestro cuerpo. Y gran parte de ellos se encuentran en el aparato gastrointestinal. Y recordemos que el aparato gastrointestinal no simplemente cumple la función de la absorción de los alimentos, sino que hoy en día se considera el principal órgano inmunológico, o sea, lo que tiene que ver con las defensas, y está conectado a través de algunos receptores con el sistema nervioso central. Y ese equilibrio que debe de haber en ese gran aparato, todo lo que suceda en esa microbiota, si hay alguna alteración en ella, va a permitir que entren algunos tóxicos y que haya una inflamación en todo nuestro cuerpo. Esa microbiota se puede ver alterada por múltiples procesos, trastornos en la alimentación, la automedicación, principalmente con antibióticos, o los estilos de vida, el estrés, etcétera, etcétera. Hoy Gilberto nos va a explicar por qué la importancia de tener una microbiota sana, ya que si eso no se mantiene en un equilibrio, puede traer alteraciones tan graves como desarrollar algunas enfermedades que ya Gilberto nos va a hablar. Gilberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra clínica. Es un honor tener a una persona tan especializada en microbiota y sobre todo que está generando un proceso, ya que vos trabajas con todo lo que tiene que ver con probióticos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y también es un honor estar acá acompañándolos y contándoles sobre este tema tan apasionante que viene creciendo y es de tanta importancia para todos como lo es la microbiota. Bueno, hablanos entonces, ¿qué es la microbiota? ¿Hace cuánto se está trabajando eso? Más o menos, ¿qué porcentaje de la población puede tener alteraciones o desórdenes con las bacterias que nosotros tenemos? A ver, primero, la microbiota es un término muy nuevo, por decirlo así. Antes lo llamábamos flora intestinal y fue hasta en los últimos años donde se empezó a reunir un montón de términos y se conoció pues que el término adecuado era microbiota, que son todos esos microorganismos que nos conforman a nosotros como personas. Nosotros tenemos una microbiota asociada a las manos, a ciertas partes de la piel, en el intestino. Ciertos órganos tienen unas bacterias diferentes a las de otros órganos y se ha encontrado que esas bacterias en cada punto tienen un rol muy fundamental. Pero entonces esa microbiota se va construyendo a medida que va pasando el tiempo. Cuando somos bebés y estamos, digamos, en ese proceso en el útero de nuestra madre desde el inicio, hasta hace un tiempo se creía que era un lugar como donde no había vida, que digamos el feto se iba construyendo y era estéril, por decirlo así, pero se encontraron muchas investigaciones donde realmente hay un tránsito desde la microbiota de la madre al hijo, y esto fue digamos trayendo nuevas investigaciones a demostrar cómo la microbiota se empieza a construir es desde que somos bebés. Ahí empiezan a interferir muchos factores, si es un parto natural, ya que se ha visto que la placenta de la madre tiene un consorcio microbiano muy importante para nosotros. Luego a esto la leche materna, que es un vehículo para ciertas bacterias como lactobacilos, por ejemplo. Entonces son esos primeros pasos los que van definiendo nuestra microbiota, y de ahí viene todo el tema que es dónde se desarrolla la persona, cuál es su alimentación. Y todos estos factores van construyendo lo que es nuestra microbiota. Por eso la microbiota de cada persona es muy particular. No es como, digamos, otros órganos que, digamos, ya sabemos que son más pues parecidos entre cada persona o son más similares, sino que la microbiota es algo tan diverso que la diversidad de bacterias puede cambiar desde la persona que tienes al lado hasta tu mamá,
en un 80% prácticamente. El tema con la microbiota es muy importante, ya que en los últimos años se ha encontrado que gran cantidad de enfermedades vienen relacionadas a la microbiota y principalmente a la microbiota digestiva. Ajá. Si bien sabemos que albergamos bacterias en muchos puntos de nuestro cuerpo, es en el tracto digestivo donde tenemos aproximadamente un 95% de ellas. O sea, ahí es donde está como toda esa maquinaria que cuando consumimos alimentos o entra un factor externo, ahí es donde se hace como ese proceso de transformación o de censar qué es lo que hay en el ambiente. Entonces de allí la salud y la medicina se han enfocado mucho a comprender cuáles son esas rutas que desempeñan esos microorganismos y se ha encontrado que está muy relacionado al sistema inmunológico. Ajá. Hasta hace un tiempo se creía que, digamos, el sistema inmunológico era un montón de compuestos como proteínas, enzimas y otras células que lo que hacían era defendernos del ambiente. Y si entraba un microorganismo, creíamos que era, digamos, un patógeno y nos estaba haciendo algún daño. Pero se ha encontrado que esas bacterias lo que le ayudan es a comunicar al sistema inmunológico cuando que llegó un factor externo, mira, hay que desencadenar cierta ruta metabólica, se está desestabilizando el pH, debemos bajarlo. Entonces es como un trabajo en conjunto con la microbiota y de ahí parte pues la prevención de muchas enfermedades. Perfecto. Y Gilberto, ¿cómo las personas que nos están asistiendo pueden determinar si tienen una alteración en la microbiota? ¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas que tienen una disbiosis o una alteración? Sí, a ver, básicamente los síntomas, los más marcados son, digamos, la gastritis, la acidez estomacal, cuando sentimos esa inflamación desde el intestino. Todo esto lo que nos está diciendo es como, mira, hay algo dentro de nosotros que es ese consorcio microbiano que de algún modo no está trabajando bien. Y eso se traduce en una, digamos, microbiota alterada. Esos son como los síntomas más relacionados. Pero ahora, digamos, hay ciertas investigaciones que han mostrado que, por ejemplo, la diabetes también es un indicio de que hay una microbiota alterada, porque hay unos microorganismos que no están trabajando de forma adecuada cuando se asimilan ciertos carbohidratos. Entonces, esto es un tema, digamos, tan nuevo en la ciencia que apenas vienen pues como determinándose en nuevos, digamos, formas de identificar cuando la microbiota está alterada. Pero los más, digamos, puntuales que se han identificado es todo lo relacionado con la digestión básicamente y lo que llamamos la disbiosis. Pero por ejemplo, distensiones abdominales después de comer, flatulencias excesivas, alteraciones en el ritmo intestinal, en la materia fecal, personas que van 4 o 5 veces al baño o que comen algo y sienten que les cayó pesado, ¿eso también son síntomas de disbiosis? Sí, esos son los síntomas más marcados para ellos. Cuando, digamos, las personas identifican unos alimentos muy puntuales que les caen mal, suele suceder mucho con los lácteos, entonces se vuelven intolerantes a la lactosa. También con otros tipos de alimentos muy ricos en carbohidratos que notan que definitivamente los consumen y no pueden ir al baño en todo el día, por ejemplo. Eso también son indicios de que la microbiota no está trabajando tan bien. Y también cuando se va al baño, digamos, las heces fecales son muy líquidas o la persona es muy difícil, digamos, poder dar del cuerpo. Eso es que la microbiota digestiva no está trabajando de esa forma como tan adecuada como debería ser. Bueno, ¿y qué porcentaje de la población presenta más o menos todos esos síntomas que tú nos acabas de mencionar? Mira, aunque es un dato pues complejo de conocer, se cree que aproximadamente un 62% de la población tienen indicios de una microbiota alterada. Y esto ha llevado pues a que se desarrollen todas esas enfermedades inflamatorias de las que hablábamos, pero ha sido como una bomba de tiempo porque lastimosamente para uno saber, digamos, que tiene la microbiota alterada, tiene que llegar a ese punto de tener estos síntomas. Pero ha sido una dieta detrás de muchos años, el estrés, muchos hábitos alimenticios que la han alterado. Entonces ese 62% es como de esas personas que ya han llegado como a ese límite, digamos, de tener esos síntomas muy marcados, pero posiblemente el porcentaje sea mucho más alto, sino que es como una bomba de tiempo ahí construyéndose. Listo, bueno Gilberto, entonces
si el paciente está teniendo síntomas de disbiosis, ¿qué él puede consumir para que esos síntomas no sean tan intensos? Y de pronto hablar un poco de lo que es un prebiótico y lo que es un probiótico, y cuál sería la rutina que debe tener un paciente, así como tomar agua, hacer ejercicio, dormir adecuadamente, que es una buena salud orientada desde el punto de vista de la alimentación para tener una microbiota sana. Sí, a ver, bueno, cuando hablamos de probióticos, son todos esos microorganismos que tenemos acá en el intestino y nos ayudan con todos esos procesos. Entonces es de pensar que como ellos son organismos vivos, pues necesitan alimentos de calidad para que ellos se puedan reproducir y llevar esos ciclos biológicos. Ahí es cuando empezamos a hablar mucho de la fibra y los prebióticos, que en realidad son alimentos para bacterias. Nuestro tracto digestivo es, digamos, un ecosistema muy grande, y las poblaciones que tiene al inicio y al final del tracto digestivo son muy diferentes en cuanto a bacterias. Se ha encontrado que el consumo de fibra soluble e insoluble tiene muchos beneficios sobre la microbiota digestiva. Por ejemplo, en fibra soluble son estos alimentos, digamos, más ricos en agua. Por ejemplo, desde las frutas encontramos mucha fibra soluble, desde los vegetales. Entonces se ha encontrado que esa fibra, como logra disolverse más rápido, ayuda mucho a las bacterias que están al inicio del colon, del tracto digestivo. Qué bueno, sí. Pero esas bacterias que están al final, digamos, no logran recibir todos esos nutrientes que se consumen más rápido de las bacterias al inicio. Entonces ahí la fibra insoluble es muy necesaria, que es ya más la de los granos, la de los cereales, los garbanzos. Entonces debe ser una dieta muy equilibrada, como entre lo natural, que sean alimentos no tan refinados. Sabemos que, por ejemplo, los vegetales y la fibra insoluble naturalmente la encontramos en frutas y vegetales, y es, pues, no provienen, digamos, de industrias tan refinadas. Ojalá los pudiéramos conseguir sin agroquímicos, sería lo ideal, porque esta fibra finalmente, cuando es bañada con agroquímicos, pues esas bacterias, recordemos que son organismos vivos que se ven afectados por esos compuestos. Entonces parte de ahí, como la fibra es fundamental, se dice que en las rutas metabólicas de las bacterias, ellas componen como un 80% de mantener su equilibrio dentro de la célula. De ahí la buena hidratación sí que juega un rol fundamental. La actividad acuosa hace que, digamos, la actividad enzimática dentro de ellas se mantenga muy activa. Entonces va más como enfocado a esa parte, sí. Perfecto, entonces ya sabemos, prebióticos, como nos dice Gilberto, verduras, frutas, leguminosas, que nos van a ayudar a tener una flora intestinal sana. Bueno, y los probióticos, entonces, ¿cómo son los probióticos? Ya que hay que hacer para consumir probióticos si no se encuentran entonces en los vegetales, no se encuentran en las leguminosas. ¿Cómo hacemos para tener esos probióticos? Sí, mira, pues nosotros desde Biota trabajamos toda esa línea de probióticos, y es con la idea de que si en algún momento, digamos, la persona logró, digamos, se le afectó su microbiota porque consumió antibióticos, porque no hacía buen ejercicio, sus hábitos no eran los mejores, ¿cómo volvemos a ingresar esos microorganismos? Que normalmente no están todos en un vegetal, aunque sabemos que los vegetales tienen bacterias también muy buenas, no todos esos géneros que necesitamos están dentro de ella. Entonces ahí es donde se empezó a desarrollar toda esa nueva línea de los probióticos, que son los alimentos que nosotros trabajamos. Entonces es un montón de microorganismos que al consumirlo mediante nuestros alimentos, finalmente lo que hacen es poblar la microbiota digestiva, como esa microempresa que hay allá adentro, volverla como más diversa y que la cosa sea como más rápida y más rica, digamos, biológicamente. Entonces los probióticos lo que hacen es básicamente colonizar el tracto digestivo para que la microbiota sea más fuerte, más diversa, y que los procesos digestivos sean más rápidos. Y eso hacemos desde los alimentos que nosotros producimos en Biota. Bueno, y entonces, según lo que me acabas de explicar, hay varios tipos de probióticos, o sea, varios tipos de bacterias.
¿Cómo se deben de consumir o cuáles son los alimentos que ustedes procesan y cómo sería la rutina que debiera de tener una paciente que de pronto está polimedicada porque está tomando antibióticos? Muchos de los pacientes, principalmente que tienen biopolímeros, consultan y les dicen que tienen celulitis o forúnculos y tienen que estar tomando antibióticos. ¿Cómo sería más o menos, si estamos hablando de 100 billones de bacterias, cuáles serían como los probióticos que vos recomendás que debiera de consumir una paciente, principalmente cuando hay un desbalance o una disbiosis? Mira, en este caso, principalmente, por ejemplo, nosotros trabajamos la kombucha. En la kombucha encontramos unos géneros que son bacterias ácido-acéticas y a ellas se les han encontrado muchos beneficios en toda esa parte de inflamación, más que todo. Finalmente sabemos que la microbiota debe ser muy diversa, no debemos, digamos, enfocarnos solo en un probiótico. Digamos, no podríamos decir que solo el consumo, por ejemplo, de un lácteo, que también muchos son ricos en probióticos. Acá la cosa es más de diversidad, de que haya muchos más géneros diferentes. En el caso de la kombucha, por ejemplo, nosotros trabajamos 15 géneros diferentes de microorganismos. Ajá. Y por cada género hay muchas unidades formadoras de colonias, o sea, muchas colonias de ellos. Entonces, cuando hablamos de biota, por ejemplo, de los alimentos que nosotros trabajamos, siempre lo que recomendamos es intercalar los alimentos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la kombucha, si la deseas tomar el día de hoy y mañana quieres otro probiótico, como por ejemplo es el del chucrut, y quiero dejar descansar un día por probióticos y volver a retomar, no sé, tengo a la mano por ejemplo un kefir, que también es un alimento con probióticos. Entonces, esa es la manera más adecuada, donde hemos notado que la recuperación para personas con inflamación es donde tiene más efecto, no solo cuando, digamos, nos enfocamos en un solo producto. Entonces es como una dieta muy balanceada en probióticos, que lo más normal es como día por medio estar haciendo como un suministro de probióticos. Y eso asociado a toda la fibra que nos estás mencionando. Y el paciente que no tiene disbiosis o no tiene síntomas también debe consumir, además de la fibra, que no solamente tiene los beneficios de ser un prebiótico, sino todos los otros beneficios de alimentación de los enterocitos, disminuir la parte de los ácidos grasos. Esos probióticos, ¿cómo los deben de ir consumiendo entonces? Mira, para esas personas que no tienen, digamos, esos procesos inflamatorios, igual es muy importante el consumo de ese tipo de microorganismos, como lo son los probióticos. Recordemos que esto es una nueva ciencia que empieza a tomar fuerza hace muy poco y lo llamamos más una medicina preventiva. Entonces lo que hacemos con este tipo de alimentos, como los probióticos, la kombucha, chucrut, el tempe, es hacer que la microbiota esté muy fuerte para en el momento en que nos llega una infección, para no caer, digamos, en un antibiótico. Exacto. Entonces, en este caso, es súper recomendado para incluso las personas más sanas tener ese tipo de consumo de alimentos. ¿Cómo consumirlo? Llegamos a, digamos, a lo mismo, de una forma muy balanceada, en la que la microbiota se fortalezca pues de una forma muy homogénea. ¿Y qué es, por ejemplo, porque son términos quizás para muchos de nosotros nuevos, que de dónde viene la kombucha, el chucrut, el tempe? ¿Qué tipo de alimentos son esos o cuál es el proceso? Mira, todos estos alimentos, bueno, empezaron a coger mucha fuerza en los últimos años, pero aunque parezca algo muy nuevo y muy novedoso, realmente es algo súper antiguo, es de las comunidades de hace mucho tiempo. Recordemos que cuando no existía, por ejemplo, la refrigeración, nuestras culturas lo que hacían era conservar los alimentos desde la fermentación. Por ejemplo, los turcos hacían el kefir y ellos albergaban la leche en unos frascos donde finalmente tras 3 días tenían una leche cremosa, que era el kefir, y se encontró que tenía ciertos beneficios para esas poblaciones. La kombucha viene de los asiáticos, donde ellos hace aproximadamente 2000 años, que es la historia más o menos que lleva la kombucha, la empezaron a suministrar los samuráis, y para ellos encontraron muchos beneficios en esa parte, pues aunque no hubiera una ciencia tan fuerte que lo demostrara en ese entonces, veían, digamos, por intuición que tenía ciertos beneficios. El chucrut es de los alemanes, es una fermentación de los vegetales súper antigua, cuando tenían grandes cosechas de vegetales y se les iban a perder, digamos, por las estaciones, lo que hacían era fermentarlos. Entonces, digamos que la fermentación nos ha acompañado por demasiado tiempo, demasiados años,
Y fue en estos últimos años que, digamos, la ciencia y muchas personas desde la academia vieron, la industria nos sacó unos alimentos que eran muy importantes en la dieta, que nuestros antepasados siempre los tuvieron, los dejamos ir y mira los alimentos refinados donde nos tienen ahora, en un 62% de la población que tienen estas enfermedades. Entonces ahora estos alimentos parecen algo novedoso, pero es una receta súper antigua de muchos años. Perfecto. Bueno, Gilberto, qué importante toda esa información que nos has dado. Resumiendo entonces, aquí tenemos otro elemento adicional que nos puede ayudar a combatir ese proceso inflamatorio que generan los biopolímeros. Sin duda alguna, la alimentación cumple un papel fundamental y con lo que nos acaba de mencionar Gilberto, comer fibras solubles, fibras insolubles y comenzar a hacer esa variación de los probióticos que él nos está mencionando, podemos ayudar muchísimo a combatir el proceso inflamatorio que tienen estos pacientes. Gilberto es un emprendedor, tiene una empresa en el municipio de La Unión. Importante también proyectar todas estas empresas que están creciendo en nuestro departamento. Quiero darte como las gracias. Háblanos dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales, dónde pueden consumir o encontrar los productos, ya que son muy importantes para todos nuestros pacientes. No, de antemano muchas gracias pues a ustedes por la invitación. A nosotros como emprendedores nos es súper grato tener estos espacios, que es la forma como crecemos y educamos, digamos, a las personas que nos buscan. Y Biota nace pues en el municipio de La Unión. Producimos todo lo que es esa línea de alimentos vivos, que es como una nueva rama que se viene desarrollando en los alimentos. Nos pueden encontrar en redes sociales como Biota Kombucha. Ahí pueden hacer sus pedidos. Hacemos ruta en el oriente antioqueño y Medellín. Y acá en Medellín nos pueden encontrar en varios mercados. Estamos en Vita Integral en Laureles, Poblado, Vida Simple Granel en Laureles, en Ovivo acá en Poblado, los mercados de Zona Azul. Y bueno, si tienen alguna duda o se quieren informar sobre todo este tema de la microbiología, por ahí estamos en redes sociales súper atentos y cualquier pregunta, ahí estaremos. ¿Y en redes sociales cómo aparecen? Como Biota Kombucha. Biota Kombucha. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todos nuestros canales, darle clic a la campana para que estén recibiendo toda esta nueva información y nos vemos en el próximo capítulo. Gilberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.